Estás escuchando What the Fuck con la lingüística, un programa dedicado a conocer esta ciencia un poco desconocida que es la lingüística. Hola, escucha. Muchas gracias por interesarte en este pequeño programa. Mi nombre es Angie García y te doy la bienvenida a este podcast en donde, de manera breve, trato de explicar nociones básicas sobre esta disciplina fascinante pero inútil. No es cierto, no es inútil, pero sí es fascinante. Hola, después de la pausa que hice para conocer la historia de la lingüística, volvemos de lleno a desmenuzar o descuartizar esta disciplina. En algún momento de mi vida, antes de entrar a la carrera, me preguntaba cómo las palabras se transformaban en frases y estas en oraciones con sentido. Durante un tiempo solo se quedó como una pregunta pasajera, hasta que me encontré con la lingüística. La respuesta en concreto a estas dudas las encontré en la sintaxis, la morfología y la fonética. Estas tres ramas trabajan en conjunto para explicar las formas del lenguaje. En los primeros episodios hablé muy brevemente sobre estos conceptos. En este trataré de explicar y ejemplificar de mejor manera y más detalladamente cómo funcionan y cómo se aplican en nuestra vida cotidiana. Comenzaré con la sintaxis, que es la forma en que se organizan las palabras. Imaginemos una orquesta. Cada instrumento tiene su papel y al tocar juntos crean una melodía. De manera relativamente similar, la sintaxis se encarga de organizar las palabras en un orden específico, como si fueran las notas musicales de una oración. La estructura de una oración se compone de constituyentes básicos, como el sujeto, el verbo y el objeto directo. Posteriormente, las reglas gramaticales determinarán cómo se combinan estos constituyentes para generar una oración con significado claro y coherente. Por ejemplo, en la oración "el gato come la carne", su análisis sintáctico quedaría de la siguiente manera. El sujeto es el gato, que además es un sustantivo, el verbo es come, el objeto directo la carne, que también es un sustantivo. Con estas reglas podemos distinguir entre frases y oraciones. Las oraciones tienen una estructura completa. ¿Qué es esto? Sujeto, verbo y objeto, mientras las frases no, pueden ser solamente sujeto, adjetivos, frases. En el ejemplo anterior, si solamente tenemos el gato, se considera que es una frase, mientras que en la otra, el gato come la carne, es una oración. Cada palabra en una oración tiene una función específica, como ya lo habíamos dicho, sujeto, verbo, objeto directo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el orden y la relación de las palabras determinan el significado de la oración. La sintaxis no solo se limita a las reglas gramaticales, sino que también considera factores contextuales que influyen en la construcción de las oraciones. Por ejemplo, podemos utilizar frases interrogativas, exclamativas o imperativas para expresar diferentes intenciones comunicativas. Ahora, en la morfología, las palabras, como piezas de un rompecabezas, se componen de unidades más pequeñas llamadas morfemas. La morfología se encarga de estudiar estos morfemas y cómo se combinan para formar palabras. Como se mencionó en los episodios 3 y 4, un morfema puede ser una palabra completa o parte de una palabra y aportar significado adicional a la palabra. Estos afijos pueden encontrarse en distintos lugares de la palabra raíz. Son prefijos si se encuentran antes de la palabra base, sufijos si se encuentran después de la palabra base o infijos si éstas se insertan dentro de la palabra base. Aclaremos un poco estos conceptos con un pequeño análisis. La oración se va a analizar palabra por palabra para que pueda vislumbrarse cómo actúa la morfología en cada parte de la palabra. Utilicemos la oración "comieron manzanas rojas". La palabra comieron se divide de esta manera. El morfema raíz o base es com, que es el verbo que indica la acción de comer. El sufijo ieron, que indica la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple. La palabra manzanas se divide en su base, que es manzana, que es un sustantivo que evoca un fruto comestible,
El sufijo S indica plural. La palabra rojas se divide en su raíz o base roj, que es un adjetivo que indica el color rojo, y el sufijo as, que es un adjetivo femenino en plural. Como podemos apreciar, la morfología le da forma y sentido a cada palabra en su forma individual, y gracias a ella y el orden sintáctico podemos entender la totalidad de la oración de manera clara. Si la sintaxis es la estructura de la oración y la morfología son las piezas de las palabras, la fonética se encarga en los sonidos que componen el lenguaje. Es como estudiar la voz de un cantante, cómo pronuncia cada palabra y cómo estos sonidos se combinan para crear otras oraciones. La fonética estudia los sonidos del lenguaje humano y emplea diversas herramientas para su descripción y análisis. Estas permiten a los lingüistas, y en este caso los fonólogos, identificar y clasificar y comprender los patrones sonoros que conforman las lenguas. Algunas de sus herramientas son el Alfabeto Fonético Internacional, o AFI, que es un sistema de notación universal que representa los sonidos del lenguaje humano de forma precisa y consistente. Cada sonido tiene un símbolo único en el AFI, lo que permite a los lingüistas de cualquier parte del mundo transcribir y comparar los sonidos de diferentes lenguas. Por ejemplo, los sonidos P y B en español se representan con el símbolo P y B en el AFI respectivamente. Aquí espero que estén viendo el video porque está la imagen. Nuestra ortografía, como había mencionado antes, no necesariamente coincide con los símbolos del AFI. Por ejemplo, en la palabra mango se transcribiría como mango, en el que esta N que escribimos regularmente no es la que está en esta palabra, sino que es una N velarizada. Gráficamente podemos ver que parece que la parte delantera de la N tiene una especie de extensión que se curvea hacia adentro. Te recomiendo que busques una AFI para que puedas ver este y otros símbolos y cómo se representan en esta gráfica. La AFI nos ayuda a transcribir y a entender los puntos articulatorios de un sonido dentro de una palabra de manera más amplia. Por ejemplo, en casa, la manera de transcribirla sería de esta forma. Estos fonemas, que entenderíamos como una C en la grafía del español, en la AFI se representa con una K. Se entiende como una oclusiva velar sorda. Esto que acabo de mencionar son los puntos de articulación, lo pueden revisar muy bien en la AFI. Y el sonido es gutural, como la G en gato, pero en vez de hacer vibrar las cuerdas vocales, gato, se emana un sonido cortado por el cierre de la garganta, casa. La A que tenemos a media y final de la palabra es una vocal abierta, como la que producimos en pan, A. La S o S se representa con el mismo símbolo que en nuestra ortografía. Otra herramienta utilizada para el análisis fonético son los espectrogramas. Los espectrogramas son representaciones gráficas de las ondas sonoras. Se utilizan para analizar la frecuencia, duración e intensidad de los sonidos, lo que permite identificar características como la altura tonal, que es la variación de frecuencia que experimenta un sonido a lo largo de su articulación, la sonoridad, que es la vibración de las cuerdas vocales durante la producción de un sonido, y la aspiración, la salida de aire que se produce después de la articulación de una consonante oclusiva, por ejemplo. La última herramienta que mencionaré en este episodio son los palatogramas. Estos son representaciones gráficas del contacto de la lengua con el paladar durante la articulación de los sonidos. Se utilizan para analizar la posición de la lengua en la boca durante la producción de los sonidos, lo que permite a los fonólogos identificar características como la localización y la constricción. En un palatograma el sonido L en español se representa como una mancha o punto oscuro en el área de los alvéolos. Los alvéolos son esa carnosidad pronunciada en la parte posterior de nuestros dientes superiores frontales, lo que indica que la lengua está tocando el paladar en esa zona, y con la imagen de la boca abierta y los labios separados, lo que muestra en esta imagen la totalidad de los puntos articulatorios que se tocan para hacer la producción de este sonido. Como pueden ver, la sintaxis, morfología y fonética son tres disciplinas lingüísticas
que se encargan de analizar los diferentes aspectos de la estructura del lenguaje. Si bien cada una se centra en un nivel específico, las tres se encuentran estrechamente interconectadas y desempeñan un papel fundamental en la comunicación humana. Para finalizar este episodio, hagamos un pequeño resumen en el que hablaremos de nuevo de los conceptos y sus funciones. La sintaxis ordena las palabras en frases y oraciones con sentido. La morfología estudia las unidades más pequeñas del lenguaje, morfemas, y cómo se combinan para formar palabras. Y la fonética analiza los sonidos del lenguaje y cómo se pronuncian. La sintaxis, la morfología y la fonética son aspectos esenciales del lenguaje que están presentes en nuestro día a día de manera inconsciente. Al hablar, escribir o leer, utilizamos estas disciplinas de manera natural para comunicarnos de manera práctica y efectiva. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbelo en alguna de nuestras redes. Me encantará conocerlos. Me despido esperando sus mensajes y los veo pronto nuevamente para otra emisión de este programa. ¡Saludos! Todas nuestras referencias bibliográficas y materiales de apoyo se encuentran en nuestro Blogger. El link lo puedes encontrar en la caja de descripción de este capítulo también. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. El enlace a ellas se encuentra anclado en la portada de este podcast y de todos modos puedes encontrarnos en YouTube y Blogger como What the Fuck con la lingüística. Esto es WTF con la lingüística.